He sido un niño miedoso. Sin embargo, también era por completo testarudo, como son los niños. Es probable que mamá también me malcriara, pero no puedo creer que fuese especialmente indócil. No puedo creer que una palabra amable, que me tomaran la mano silenciosamente, una mirada bondadosa, no hubiese conseguido de mí lo que se hubiese querido. Es verdad que tú, en el fondo, eres un hombre blando y bondadoso. Lo que viene a continuación no será una contradicción. Solo hablo del efecto que tu persona hacía en aquel niño. Pero no todos los niños tienen la constancia y la valentía de escarbar hasta dar con la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño de la manera como estás hecho tú mismo, con fuerza, ruido e iracundia, lo que en este caso te pareció además muy adecuado, porque querías hacer de mí un chico fuerte y valeroso. Es claro que hoy no puedo describir por recuerdos directos tus métodos de educación de los primeros años, pero me los imagino, deduciéndolos de los años posteriores y por tu manera de tratar a Félix. Como agravante, además, hay que tener en cuenta que en aquella época tú eras más joven y por lo tanto más vivo, impetuoso, espontáneo, más despreocupado, aunque hoy, además, estabas completamente atado a la tienda y aparecías ante mi vista una vez al día, algo que volvía aún más fuerte tu impresión en mí, una impresión que prácticamente nunca quedó reducida al mero acostumbramiento. Solo me acuerdo con nitidez de un incidente de los primeros años. Quizás los recuerdes tú también. Una noche yo no paraba de lloriquear, pidiendo agua. Seguro que no por sed, sino probablemente para fastidiar, en parte, y también para entretenerme. Después de intentar en vano varias amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste ahí un rato solo, en camisa y con la puerta cerrada. No quiero decir que estuviese mal hecho. Tal vez no hubo entonces realmente otra manera de lograr el descanso nocturno. Pero con ello quiero caracterizar tus métodos de educación y su efecto en mí. En aquella ocasión, seguro que fui obediente, después, pero quedé dañado por dentro. Con mi carácter, nunca pude combinar aquel absurdo de pedir agua con lo insuscitado y horrible de ser arrastrado fuera. Años después, todavía sufría pensando, lleno de angustia, que aquel hombre gigantesco, mi padre, la última instancia, pudiese venir casi sin motivo y llevarme de la cama al balcón, y que yo, por tanto, no era absolutamente nada para él. Aquello fue solo un pequeño inicio, pero la sensación de nulidad que muchas veces se apodera de mí, una sensación por parte y en otros aspectos, también noble y fructífera, se debe en mucho a tu influencia. Yo habría necesitado un poco de aliento, un poco de amabilidad, un poco de dejar abierto mi camino. En lugar de eso, tú me lo cerraste. Sin dudas lo hiciste con la buena intención de que fuese por otro camino. Pero yo no servía para eso. Por ejemplo, tú me animabas cuando desfilaba y saludaba, pero yo no era un futuro soldado. También me animabas cuando podía comer fuerte
o incluso a acompañar la comida con cerveza, o cuando sabía cantar canciones que no entendía, o repetir como un loro tus frases favoritas. Pero nada de eso formaba parte de mi futuro. Y es significativo que incluso hoy, en el fondo, solo me des ánimos cuando las cosas te afectan también a ti, cuando se trata de tu dignidad personal, que yo estoy ofendido. Por ejemplo, con mis proyectos matrimoniales, o que está siendo ofendida en mi persona. Por ejemplo, cuando me insulta Pepa. Entonces me infundes aliento, me haces recordar lo que valgo, los buenos partidos que yo podría tener perfectamente, y para Pepa la reprobación es total. Pero aparte de que a la edad que tengo ya soy casi insensible a los estímulos de que me iban a servir, si solo llegan cuando no se trata de mí en primer término. Era en aquella época, y en aquella época en todo momento cuando necesitaba el estímulo. Sí, yo estaba aplastado por tu mera presencia. Me acuerdo, por ejemplo, de cómo muchas veces nos desvestíamos juntos en una cabina. Yo flaco, enclenque, esmiriado, tú fuerte, alto y ancho. Ya en la cabina mi aspecto parecía lastimoso, y no solo delante de ti, sino del mundo entero, pues para mí tú eras la medida de todas las cosas. Cuando salíamos de la cabina delante de la gente y yo iba de tu mano con mi pequeño esqueleto, inseguro, descalzo, sobre las planchas de madera, con miedo al agua, incapaz de imitar los movimientos que tú hacías en el natatorio, con buena intención, pero en realidad para mí, gran vergüenza, me mostrabas a los demás todo el tiempo, haciendo que me desesperara completamente y todas mis malas experiencias en todos los terrenos coincidieran maravillosamente en tales momentos. Cuando me encontraba más a gusto, era cuando alguna vez tú te desvestías primero y yo podía quedarme solo en la cabina y a aplazar la vergüenza de la aparición pública hasta que tú venías por fin a ver qué pasaba y me sacabas de ahí. Te estaba agradecido porque tú no dabas muestras de notar mi angustia, y también estaba orgulloso del cuerpo de mi padre. Por cierto, esa diferencia entre nosotros sigue existiendo hoy de una forma bastante parecida. En esa misma proporción estaba tu superioridad espiritual. Tú habías llegado tan lejos debido única y exclusivamente a tu propio esfuerzo. Por consiguiente, tenías ilimitada confianza en tu opinión. Eso para mí de niño ni siquiera era tan fascinante como lo fue más tarde para el adolescente. Desde tu butaca gobernabas el mundo. Tu opinión era acertada. Cualquier otra era absurda, exaltada, de locos, anormal. Y tu confianza en ti mismo era tan grande que no necesitabas ser consecuente para tener siempre razón. También podía suceder que no tuvieses opinión respecto a un tema, y en tal caso, todas las opiniones posibles a ese respecto eran, sin excepción, erróneas. Podías, por ejemplo, echar pestes contra los checos, luego contra los alemanes, luego contra los judíos, y eso de una manera selectiva, sino en todos los aspectos, hasta que al final el único que quedaba eras tú. Tú estabas dotado para mí de eso tan enigmático que poseen los tiranos,
cuyo derecho está basado en la propia persona, no en el pensamiento. En cualquier caso, a mí me lo parecía. Es cierto que, frente a mí, desde luego, tuviste razón con asombrosa frecuencia, en conversaciones, por supuesto, pues apenas conversábamos, pero también en la realidad. Sin embargo, tampoco era esto algo demasiado inconcebible. Yo estaba bajo tu enorme peso, en todo mi pensar, incluido el que no coincidía con el tuyo, y sobre todo en ese. Todos esos pensamientos aparentemente autónomos estaban hipotecados desde un principio por tu juicio desfavorable. Soportar eso hasta la realización completa y duradera del pensamiento era casi imposible. No hablo aquí de ningún pensamiento elevado, sino de cualquier pequeña empresa de la infancia. Solo hacía falta ser feliz por cualquier cosa, estar encantado con ella, llegar a casa y decirlo. Y la respuesta era un suspiro irónico, un sacudir la cabeza, un tamborileo sobre la mesa. Yo ya he visto cosas mejores, o ¿quién tuviera tus preocupaciones? O yo no tengo una mente tan descansada, o cómprate algo con ello, o otro acontecimiento. Por supuesto que no se te podía pedir que te entusiasmaras con aquellas pequeñeces infantiles, viviendo como vivías, lleno de agobio y de preocupaciones. Tampoco se trataba de eso. Se trataba más bien de que, en virtud de tu carácter opuesto al mío, tú por principio a aquel niño, tenías que darle siempre esas decepciones. Además, esa oposición no cesaba de aumentar debido a la acumulación de material, de tal manera que al final se impuso como una costumbre, incluso cuando alguna vez opinabas lo mismo que yo. Y por último, esos desengaños del niño no eran desengaños de la vida corriente, sino que, por tratarse de tu persona, medida de todas las cosas, llegaban hasta la médula el coraje, la decisión, el optimismo, la alegría por esto o por aquello no se mantenían hasta el final, cuando tú estabas en contra, o incluso cuando uno solo suponía que tú estabas en contra, y eso se podía suponer en casi todo lo que yo hacía. Esto se refería tanto a los pensamientos como a las personas. Bastaba que yo mostrase un poco de interés por alguna persona, y eso, debido a mi carácter, no sucedía muchas veces, para que tú, sin tener en cuenta mis sentimientos y sin el menor respeto por mi opinión, intervinieras de pronto, insultando, calumniando, rebajando. Ingenuas e inocentes personas, como Louis, el actor de teatro yiddish, tuvieron que pagarlo. Sin conocerlo lo comparaste con una sabandija, utilizando una expresión horrible que ya he olvidado, y como hacías tantas otras veces con gente que yo estimaba. Acudiste enseguida al proverbio de los perros y las pulgas. Me acuerdo ahora en especial de aquel actor, por lo que dijiste sobre él. Yo lo anoté entonces con la siguiente observación. Así habla mi padre de mi amigo, al que no conoce, solo porque es mi amigo. Esto siempre se lo echaré en cara cuando me haga reproches por mi falta de gratitud y de amor filial. Para mí, siempre fue incomprensible tu absoluta falta de sensibilidad para echar de ver de dolor y qué vergüenza podías causarme con tus palabras y tus juicios de valor.
Era como si no tuvieses conciencia alguna de tu poder. Por supuesto que yo también te he ofendido a ti con mis palabras, pero yo lo sabía siempre. Me dolía, pero yo no podía dominarme. No podía morderme la lengua. Me estaba ya arrepintiendo mientras decía la palabra. Pero tú te lanzabas sin más al ataque con tus palabras. Nadie te daba lástima, ni al decirlas, ni después de haberlas dicho. Uno estaba completamente indefenso frente a ti. Pero así fue toda tu educación. Tienes, creo, dotes de educador. A una persona de tu misma índole seguramente le habría sido útil con tu educación. Esa persona habría comprendido cuán sensato era lo que tú le decías, y sin darle más vueltas lo habría hecho tal cual. Pero para mí, para el niño que yo era, lo que tú me gritabas era como una orden del cielo. No lo olvidaba nunca. Quedaba dentro de mí como el método más importante para juzgar el mundo, sobre todo para juzgarte a ti. Y en ese punto tu fracaso fue absoluto. Como cuando yo era niño, el momento de estar contigo era casi siempre durante las comidas. Gran parte de tus enseñanzas estaban relacionadas con las buenas maneras en la mesa. Había que comer lo que llegaba a la mesa. No se podía opinar sobre la calidad de la comida, pero muchas veces a ti la comida te parecía incomestible. Le dabas el nombre de basofia, aquella bestia, la cocinera, la había echado a perder. Como tú tenías un apetito enorme y te gustaba comer muy rápido, muy caliente y a grandes bocados, aquel niño tenía que darse prisa. En la mesa había un silencio sepulcral, interrumpido por amonestaciones. Primero come y luego habla. O más deprisa, más deprisa, más deprisa. O ¿ves? Hace tiempo que yo he terminado. Nosotros no podíamos roer los huesos, pero tú sí podías. No podíamos sorber el vinagre, pero tú sí podías. Para nosotros nada había más importante que era cortar el pan en rebanadas regulares, pero te daba igual que tú lo cortaras con un cuchillo chorreando salsa. Y si debíamos tener cuidado de que no cayera comida al suelo. Donde más comida había al terminar de comer era debajo de ti. Decías que en la mesa solo había que ocuparse de la comida, pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas, afilabas lápices, te limpiabas los oídos con un escarbadientes. Padre, por favor, entiende que todo eso habrían sido detalles sin la menor importancia, pero me agobiaban porque tú, un ser para mí tan absolutamente determinante, no acatabas los mandamientos que me imponías a mí. Por ello, el mundo quedó dividido para mí en 3 partes. Una en la que yo, el esclavo, vivía bajo unas leyes que solo habían sido inventadas para mí y que además, sin saber por qué, nunca podía cumplir del todo. Después, otro mundo que estaba a infinita distancia del mío. Un mundo en el que vivías tú, ocupado en gobernar, en impartir órdenes y en irritarte por su incumplimiento. Y finalmente un tercer mundo en el que vivía feliz el resto de la gente, sin ordenar ni obedecer. Yo vivía en perpetua ignominia, o bien obedecía tus órdenes, y eso era ignominia. Ignominia.
porque esas órdenes tenían vigencia solo para mí, o me rebelaba y también era ignominia, pues yo tenía derecho a rebelarme contra ti. También sucedía que simplemente podía obedecer, por no tener, por ejemplo, tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad. Y tú, sin embargo, me lo pedías como lo más natural. Esa era, por supuesto, la mayor ignominia. Así eran, no las reflexiones, sino los sentimientos de aquel niño. Mi situación de entonces tal vez resulte más clara si la comparo con la de Félix. A él también lo tratas de un modo parecido, e incluso empleas contra él un método educativo especialmente horrible cuando, si en la comida hace algo que te parece incorrecto, no es suficiente con que digas, como me decías a mí entonces, eres un cerdo, sino que añades, un auténtico hermano, o eres exactamente igual que tu padre. Quizás, no se puede decir más que quizás, eso no le cause a Félix un daño sensible, pues para él tú solo eres un abuelo, si bien un abuelo de importancia especial. No lo eres todo como lo fuiste para mí. Además, Félix tiene un carácter tranquilo. Hasta cierto punto ya es un hombre al que una voz de trueno tal vez pueda aturdir. Pero no lo dejaré marcado por mucho tiempo. Y sobre todo, él está relativamente poco contigo y se halla bajo otras influencias. Tú eres para él más bien algo entrañable y curioso, algo de donde puede elegir lo que le apetece tomar. Para mí, tú no eras algo curioso. Yo no podía elegir, tenía que recibirlo todo. Y además, tenía que recibirlo sin poder hacer la menor objeción, pues a ti te resulta de antemano imposible hablar tranquilamente de algo con lo que no estás de acuerdo o que simplemente no procede de ti. Tu carácter dominante no lo permite. En los últimos años lo explicas con tus trastornos cardíacos. Yo no sé que haya sido alguna vez muy diferente, cuanto mucho. Tus trastornos cardíacos son un recurso que usas para ejercer tu dominación de un modo más imperioso, pues el solo hecho de pensar en ellos tiene que reprimir en el otro el menor intento de contradecirte. Esto no es un reproche, claro, solo la constatación de un hecho. Por ejemplo, en el caso de Otla, con ella no se puede hablar. Enseguida te salta a la yugular. Eso es lo que sueles decir, pero en realidad no es ella la que salta a la yugular. Tú confundes la discusión con la persona. Es la discusión la que te agrede, y tú decides tu juicio inmediatamente sin escuchar jamás a la persona. Cualquier cosa que se pueda decir no hace más que irritarte, pero nunca convencerte. A veces solo te oye agregar, haz lo que tú quieras, por mí tienes toda la libertad, eres mayor de edad, no tengo por qué darte consejos. Y todo lo dices con ese tono ronco y terrible, de la ira, de la condena total, ante el cual tiemblo, hoy menos que cuando era niño, porque el sentimiento de culpa exclusiva fue parcialmente sustituido por la clara visión de nuestra mutua nulidad. La imposibilidad de unas relaciones pacíficas tuvo otra consecuencia, en el fondo muy natural. Perdí la costumbre de hablar.
Seguramente tampoco habría sido nunca un gran orador, pero el lenguaje fluido habitual de los hombres lo habría dominado. Tú me prohibiste la palabra desde muy temprano. Recuerdo tu amenaza. No me contestes. Y aquella mano levantada a la vez me ha acompañado desde siempre. Delante de ti, cuando se trata de tus cosas, eres un magnífico orador. Adquirí una manera de hablar entrecortada y balbuciante, pero hasta eso era demasiado para ti. Finalmente, acabé por callarme. Al principio, tal vez por obstinación. Después, porque delante de ti no podía ni pensar ni hablar. Y como tú has sido mi verdadero educador, eso repercutió en todos los aspectos de mi vida. Es indudablemente un error curioso que tú creas que yo nunca doy mi brazo a torcer, siempre llevando la contraria. No ha sido desde luego mi norma de vida frente a ti, como tú crees y como me echas en cara. Al contrario, si hubiese sido menos obediente, seguro que estarías mucho más contento conmigo. Sin embargo, todas tus medidas pedagógicas han dado en el blanco. No he esquivado ni un solo golpe. Tal y como soy el resultado. Aparte, claro, de mi constitución y las influencias de la vida, de tu educación y de mi obediencia, el hecho de que, pese a ello, ese resultado sea penoso para ti, más aún que te niegues conscientemente a ver en ello el resultado de tu educación, se debe a que tu mano y mi material han sido completamente ajenos el uno al otro. Tú decías, no contestes, queriendo así reducir al silencio las fuerzas desagradables y opuestas a ti que había en mí. Pero ese influjo era demasiado fuerte para mí. Yo era demasiado obediente. Enmudecía por completo. Me escabullía de tu presencia y solo osaba pensar a moverme cuando estaba tan lejos de ti que tu poder. Al menos directamente. No llegaba hasta ahí. Pero tú estabas ahí, delante, y siempre te parecía que todo te llevaba a la contraria, siendo como era la natural consecuencia de tu fuerza y de mi debilidad. Tus recursos oratorios, sumamente efectivos, por lo menos para mí, esos recursos aplicados a la educación, eran el insulto, la amenaza, la ironía, la risa perversa y, por más extraño que parezca, también la autoalimentación. No tengo recuerdos de que me hayas insultado a mí directamente o con insultos explícitos. Tampoco te hacía falta. Tenías muchos otros recursos. Por otra parte, cuando hablabas en casa y sobre todo en la tienda, otras personas de mi entorno recibían tales andanadas de insultos que, de niño, a veces casi me quedaba aturdido. Yo no tenía ninguna razón para no aplicármelos también a mí, puesto que la gente a la que insultabas no era seguramente peor que yo, y tú no estabas seguramente menos contento con ellos que conmigo. Y también en este punto seguía presente esa inocencia enigmática tan tuya que te hacía intangible. Tú insultabas sin sentir el menor reparo y encima rechazabas y prohibías que los demás también insultaran. Reforzabas tus insultos con amenazas que también me tocaban a mí.
Para mí era horrible. Por ejemplo, la siguiente amenaza: voy a despedazarte como un pez. Pese a que yo sabía que esas palabras no eran seguidas de nada peor, cuando era muy pequeño, sin embargo, no lo sabía. Encajaba casi a la perfección con la idea que yo tenía de tu poder, el hecho de que tú fueses capaz de hacer algo así. También era horrible cuando corrías a los gritos alrededor de la mesa para agarrar a alguno de nosotros, aunque era claro que no ibas a agarrarnos. Hacías todo para que así lo creyéramos hasta, por fin, llegaba mamá para salvarnos. A aquel niño le parecía que, una vez más, había conservado la vida gracias a tu clemencia y que el hecho de seguir vivo era un inmerecido regalo tuyo. Aquí hay que situar también tus amenazas por las consecuencias de mi desobediencia. Cuando yo empezaba a hacer algo que no te gustaba y tú me amenazabas con el fracaso. Mi respeto a tu opinión era tan grande que ese fracaso, aunque tal vez viniese más tarde, ya era inevitable. Perdí la confianza en lo que hacía. Era inseguro, dubitativo. ¿Cuántos años más iba teniendo? Tanto mayor era el material que tú podías presentarme como prueba de mi nulidad. Poco a poco empezaste a tener realmente razón, en cierto sentido. Otra vez me guardo de afirmar que yo haya llegado a ser así únicamente por ti. Tú solo reforzaste lo que había, pero lo reforzaste mucho, por ser tan poderoso conmigo y por emplear todo tu poder en ello.